Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar reunidos como pueblo de Dios, Señor, de acercarnos confiadamente, como dice tu palabra, al trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te bendecimos, Señor. Pongo mi vida en tus manos en esta hora. Te pido que tú me uses para tu gloria. Señor, que tú puedas fluir con tu palabra a través de mis labios, que tu Espíritu Santo pueda hacer aquello que tú quieres, Señor, que sea hecho en esta congregación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿No se siente todavía? Porque no voy a ser yo la única que va a estar parado todo el rato, ¿verdad? Bueno, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Es un libro del Antiguo Testamento. Libro de Nehemías, capítulo 8. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 73, la última parte del 73, hasta el versículo 12 del capítulo 8. Amén. Nehemías, capítulo 8, capítulo 7, 73, después del 8, 1 hasta el 8, 12. Y dice así la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su lado derecho. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Zarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Pueden sentarse ahora. El mensaje que quiero compartir en esta tarde le he puesto por título Volviendo a las Escrituras, volviendo a la palabra. Amén. Entonces quiero que usted repita conmigo, volviendo a las Escrituras, volviendo a la palabra. ¿Y
quiero comenzar diciéndoles que este libro que leemos del Antiguo Testamento es un libro histórico de la Biblia, se podría decir que es el último libro histórico del Antiguo Testamento, y en este libro se relatan los eventos que pasaron más o menos 100 años después de que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio. Ustedes saben, bueno, espero que sepan, y si no, usted lo va a aprender hoy día, que el pueblo de Israel, a causa de su desobediencia a Dios, fue llevado cautivo. Los invadieron los babilónicos, y en el lado sur del pueblo de Israel, que era la parte de Judá, se los llevaron cautivos. Y ellos estuvieron más o menos 70 años cautivos en otro lugar, con otro lenguaje, ¿no es cierto?, con otras costumbres, pero en la misericordia de Dios, que Él había dicho desde antes que después de 70 años ellos iban a regresar a su tierra, el Señor permitió que empezaran a regresar y empezaron a volver a Israel, a Jerusalén, en grupitos. Primero volvió un grupo bajo un sacerdote llamado Zorobabel, después volvió otro grupo bajo Esdras, el escriba, y finalmente volvió un grupo bajo Nehemías. Y el libro que nosotros estamos leyendo nos muestra a nosotros lo que estaba pasando en ese tiempo cuando ellos volvieron. ¿Amén? Si estoy hablando muy rápido, hágame alguna señal. Si estoy como una ametralladora. Entonces, ellos volvieron y el Señor les permitió a ellos reconstruir el templo, porque el templo había sido destruido con todas estas invasiones de los pueblos extranjeros, y ellos pudieron reconstruir el templo, pero no fue en el mismo nivel y en la misma majestad que tenía, en el mismo esplendor que tenía antes, cuando lo había hecho el rey Salomón, sino que en esta oportunidad era un poquito menor, pero ya lo habían podido hacer. Sin embargo, el pueblo de Israel y Jerusalén no tenía murallas, y en los tiempos antiguos las ciudades necesitaban ser amuralladas alrededor para poder defenderse de los enemigos, pero las murallas de Jerusalén habían sido destruidas. Entonces Nehemías, ¿no es cierto?, cuando él escuchó, él era el copero de un rey, él se había quedado ahí afuera en el extranjero por un tiempo, y él estaba en Babilonia, y su oficio era ser copero del rey. Él estaba allí y le llegaron las noticias a este hombre de Dios de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas, ¿no es cierto?, estaba caído, y que el pueblo estaba desanimado. Porque yo no sé si usted puede imaginarse conmigo un poquitito, en esos tiempos antiguos, el no tener murallas era como estar vulnerable a cualquier ataque. En mi país, y yo no sé en los países de ustedes, la gente, como les he dicho en otras oportunidades, en las casas, para protegerse, construyen rejas tremendas. En las ventanas tienen rejas también, para salir, ¿no es cierto?, hay que ponerle candado, llave, 7000 cosas. Entonces la gente al final está como presa dentro de su propia casa. Pero si no lo hacen, también se les meten a robar, ¿no es cierto?, y están vulnerables a cualquier cosa. Entonces, en el pueblo de Israel, esto era lo que estaba pasando. Las murallas estaban destruidas y el pueblo estaba desanimado porque podían ser atacados de cualquier lado. Entonces, cuando Nehemías escuchó esto, cuando le llegó a él la noticia, él se puso triste, porque él amaba al pueblo, ¿no es cierto?, su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y él se puso triste, y el rey lo vio que él estaba un poco triste, y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes la cara así? ¿Por qué estás como triste? Y él le explica lo que pasaba. Y Dios tocó el corazón de este rey, de este gobernador, y le dijo: mira, ¿sabes qué? Tú anda a Jerusalén, yo te voy a mandar como enviado, y tú reconstruye las murallas. Y le dio todo lo que él necesitaba. Entonces Nehemías se vino, ¿no es cierto?, con un grupo de gente, y ellos pudieron reconstruir las murallas en un tiempo, en un plazo que diríamos llegó a ser un plazo mínimo. En 52 días él reconstruyó todas las murallas de Jerusalén. ¿Hubo oposición? Sí la hubo, porque usted, si quiere saber un poco más de esta historia, usted puede leer todo el libro de Nehemías, no es muy largo, ¿no es cierto?, y usted puede entender mejor de lo que yo estoy hablando. Cuando él construyó las murallas, miren, vamos a ir rápidamente a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Dice: y me dijeron, esta es la noticia que le llegó a Nehemías,
y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, si usted se fija, el carácter de este hombre, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que hizo cuando él se enteró de lo que estaba pasando? Dice que oró y ayunó, se volvió al Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando alguna dificultad está pasando y nos llegan las noticias de aquí y de allá? Tenemos que volvernos al Señor. Amén. Entonces él se volvió al Señor y el Señor le dio la victoria. Vamos al capítulo 6 de Nehemías y vamos a ver los versículos 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces, el poder reconstruir esos muros fue un testimonio de lo que Dios estaba haciendo, del poder de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Lo interesante de esto es que Nehemías no se quedó allí, no paró allí. El pueblo, ya una vez que los muros estaban hechos, como que se empezó a acomodar, porque ya se sentían más seguros. Y a veces nos pasa a nosotros también, cuando hemos querido lograr algo y lo logramos, como que nos empezamos a acomodar un poquitito, ¿verdad? Porque ya nos sentimos más seguros. Sin embargo, Nehemías tenía bien claro lo que Dios quería para el pueblo. Y él pudo distinguir entre el propósito y los medios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para la iglesia. Y nosotros tenemos que entender cuál es el propósito y cuáles son los medios. Porque a veces nosotros nos quedamos en los medios. Por ejemplo, la compra del terreno de la iglesia para el campamento, ese es un medio. Es un medio para poder alcanzar el propósito de Dios, que es mucho más superior. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la palabra de Dios sea implantada en la vida de las personas. El propósito de los muros era poder tener una protección ahí para el pueblo de Jerusalén, de Israel, pero no era que se quedaran allí en los medios, porque el propósito era mayor. El propósito de Dios era reconstruir las vidas espirituales de las personas del pueblo de Israel. ¿Se fija usted? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre, es decir, se juntó y había unidad. Miren, acá no sé cuántas personas sabemos. ¿Alguien que tiene más o menos un cálculo del número de sillas en la iglesia? ¿Habrán unas 300 personas? No sé. ¿Ah? 250 ya. Si hay unas 250 personas, estamos todos juntos aquí, pero yo no sé si estamos todos unidos aquí. ¿Me entienden? Estamos juntos, pero no sé si estamos unidos. Yo no sé si usted en su corazón tiene algo contra un hermano. Yo no sé si usted en su corazón tiene algo contra mí. Usted no sabe si yo en mi corazón tengo algo contra usted. Pero la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque hay una diferencia entre estar juntos y estar en armonía. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y los estudiosos calculan que la cantidad de personas que se juntaron allí fueron aproximadamente unas 50.000 personas. Es decir, si aquí hay 250 personas, vendría siendo unas 200 veces la Iglesia Nueva Esperanza Viva que se juntó allí en la plaza. ¿Pueden hacer la conexión? Entonces dice la palabra que se juntaron allí y se juntaron como un solo hombre. Esto quiere decir que ellos estaban unidos. Estaban juntos, pero estaban a la vez unidos, estaban en armonía, tenían un mismo propósito. Y se juntaron allí y dijeron
dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, una vez que el pueblo se juntó, ellos querían escuchar la palabra de Dios. Ellos habían estado en cautiverio por mucho tiempo, y en todo ese tiempo ellos no habían tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Se imagina usted la bendición que es el poder escuchar reverentemente la palabra de Dios? Es una bendición inmensa, es la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios, la palabra que cuando el Señor la dio dice que fueron creados los cielos y la tierra, y que con la palabra de su poder todas las cosas subsisten. Y nosotros tenemos esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Este pueblo estaba hambriento por escuchar la palabra de Dios. ¿Está usted hambriento por escuchar la palabra de Dios? Amén. Entonces dice que se juntaron y le pidieron que por favor trae, dijéramos, tu Biblia, por favor trae el libro. En ese tiempo eran rollos, eran pergaminos. Tráelo porque queremos escuchar. Muchos de ellos ya casi ni entendían muy bien el idioma hebreo, porque al haber estado más de 70 años en cautividad, habían ido perdiendo el lenguaje. Y es algo que nosotros podemos entender, porque los que tenemos hijos nacidos en este país, nos damos cuenta de que muchas veces ellos van perdiendo, ¿no es cierto?, un poquito el español. Y ya cuando uno les habla, tiene que empezar a buscar la palabra para que puedan entender lo que uno les quiere decir. Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos, al haber estado en Babilonia, ellos habían agarrado otro idioma. Entonces volvieron y ya hablaban como arameo en lugar de hebreo. ¿Ok? Pero tenían hambre de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa misma hambre de la palabra de Dios. Porque dice el Señor Jesucristo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y lo bueno de esto que dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley, este es el versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Entonces él trajo la ley, trajo la palabra delante del pueblo, y el pueblo estaba constituido por hombres, mujeres y todos los que podían entender. Es decir, quizás habían niños como este niño Billy que está ahí, que a lo mejor él no va a entender todo lo que yo estoy hablando, pero él de hecho entiende de que aquí hay algo importante que está pasando, de que estamos en la casa de Dios. Algo él entiende, algo le va a quedar en su corazón. Amén. Y la palabra del Señor no vuelve vacía. La semilla de la palabra de Dios va a dar fruto en la vida de nuestros hijos. Por eso debemos sembrar en ellos la palabra de Dios a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Aleluya. Entonces, habían hombres, mujeres y niños, porque ellos ya tenían un templo, pero ellos no se juntaron en el templo. Fíjese que se juntaron en la plaza, porque en el templo había más limitaciones. En ese tiempo, las mujeres podían entrar hasta cierta parte del templo, ¿no es cierto? Los niños iban quedando allá, pero en esta oportunidad, ellos al juntarse en la plaza, podían entrar, podían llegar a ese lugar todos, todo el pueblo, y llegaron como 50.000 personas a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y dice que mientras ellos estaban allí, leyó Esdras. Fíjese que el que reconstruyó las murallas era Nehemías. ¿Ok? Nehemías no era un predicador, no era un sacerdote, no era un escriba. Era un hombre que trabajaba al servicio del rey, ¿no es cierto? Probando, le servían al rey vino, entonces él lo probaba, el vino. Si el vino estaba envenenado, el que lo probaba se iba a morir, pero si no, él lo probaba, está bien, lo tomaba el rey. Ese era el trabajo de Nehemías. Pero el Señor puso en su corazón que él fuera y reconstruyera las murallas. Y él fue y hizo esa labor. Y no se quedó, como les dije, en los medios, sino que siguió adelante hacia el propósito. Amén. Pero aquí nosotros vemos que en este libro ahora está hablando de Esdras. Dice, versículo 2, y el sacerdote Esdras.
fíjese aquí que por Nehemías no hay un egoísmo. Nehemías podría haber dicho, no, ¿saben qué? Tráiganme a mí el rollo del libro, yo lo voy a leer. No, él se hizo a un lado, él había sido usado por Dios para la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero él sabía que él no tenía la preparación, toda la preparación necesaria como para hacer esta labor de leer la palabra de Dios, de interpretarla, de enseñársela al pueblo. Entonces él se hizo a un lado y dejó que viniera Esdras. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacernos a un lado para dejar que otro, que es mejor que nosotros, que sabe más que nosotros, pueda hacer lo que tiene que hacer? No, a veces nos queremos quedar ahí agarraditos, no, este es mi lugar. Y es más, si miramos a otro que es mejor que nosotros, hasta a veces inquietos e incómodos nos ponemos. Sin embargo, el corazón de Nehemías no era un corazón egoísta. Él se hizo a un lado y dejó a este hombre, que este hombre hiciera lo que tenía que hacer. Amén. Versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Usted sabe lo que eso significa? Leer desde el alba hasta el mediodía, es decir, leyó por varias horas, pero probablemente no era él el único que estaba leyendo, porque si yo aquí me pusiera a hablar 3 horas, a leer 3 horas, probablemente ya la garganta me empezaría como a fallar un poquitito. Sin embargo, si usted se fijó en lo que leímos y en todos los nombres que mencioné, porque usted se preguntará por qué la hermana seguía leyendo este nombre y Anías, Urías, Hilcías, Maasías, etcétera, etcétera, es porque al lado de Esdras había a un lado 6 personas y habían en el otro lado como 7, es decir, habían varios otros que quizás le ayudaron también en la lectura. Amén. ¿Se acuerdan un día que yo llamé a unos hermanos aquí para que me ayudaran? Gloria a Dios. Entonces, él empezó a leer desde el alba hasta el mediodía. Y dice la palabra del Señor, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Estamos leyendo el versículo 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando la palabra de Dios es enseñada, los oídos de las personas deben estar atentas a esa palabra. Amén. Pero a veces nosotros nos hemos acostumbrado, nos hemos olvidado, le hemos quitado el valor, el respeto, la reverencia que la palabra de Dios merece. Y a veces mientras se está predicando, se está conversando atrás, están habiendo ruidos, hay distracciones. Sin embargo, aquí la gente estuvo por horas atenta a la lectura de la palabra de Dios. Y usted sabe que si nosotros como iglesia queremos un verdadero avivamiento, un avivamiento genuino de Dios, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que venir otra vez y juntarnos y leer la palabra de Dios, estudiarla, dejar que la palabra de Dios hable. Amén. Si nosotros no hacemos eso, nosotros podemos tener cualquier ruido, cualquier bulla, cualquier movimiento, pero en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, todo eso se va a deshacer como la espuma de la Coca-Cola. Por eso que nosotros tenemos que solidificar nuestras vidas en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra que él leyó, ¿no es cierto? Y la gente estaba parada ahí. Por eso yo le dije al principio, quédese de pie por unos momentos. Y leímos 12 versículos, casi 13 versículos. Y usted paradito ahí, a lo mejor no llama la hora de sentarse. Aquí la gente estuvo desde el alba hasta el mediodía. ¿Se imagina? Pero la gente tenía hambre. Había un vacío espiritual en la gente. Aunque habían logrado ciertas cosas como pueblo, habían podido construir las murallas, ellos todavía necesitaban algo más. Y aunque nosotros logremos cosas, si nosotros no entendemos nuestra necesidad real y verdadera de la palabra de Dios, nosotros vamos a estar incompletos. De la misma manera este pueblo estaba como vacío, le faltaba algo más, le faltaba volver a la palabra de Dios.
quiero preguntarte a ti, en tu vida personal, ¿te falta a ti quizás volver a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra de Dios? ¿Has leído la Biblia alguna vez completa? ¿Ya la empezaste este año? ¿La terminaste el año pasado? ¿Te interesa la Biblia? ¿Te interesa la palabra de Dios? O nomás, no, a mí me gusta ir a la iglesia para cantar y los hermanos ahí me caen bien. Pero no, la palabra me aburre, ya cuando empiezo a leerla me da sueño. Y dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo quiero decirte, hermano, que lo único que a nosotros nos va a mantener en los momentos difíciles es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos puede sustentar. Mire, usted puede orar, y yo estoy en contra de la oración para que no me vaya a malinterpretar. Pero cuando el Señor Jesucristo se defendió con la palabra. Así que usted puede orar la palabra. Pero ¿cómo va a orar la palabra si usted no lee la palabra? Si usted no la medita, si usted no la mete en su corazón. ¿Entiende? Porque la palabra de Dios en los momentos difíciles va a venir. El Señor la va a sacar de algún lado donde nosotros la tengamos guardada. Pero si no la tenemos, ¿de dónde va a sacar? Si tenemos solamente novelas que son para no verlas, si tenemos solamente fútbol, que no es malo mirarlo, pero si estamos solamente en eso, ¿de dónde va a sacar el Señor? Para poder en los momentos difíciles traernos esa palabra de aliento, esa palabra de victoria, esa palabra de dirección. ¿Amén? Entonces, la palabra de Dios es la que va a hacer la diferencia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, hace la separación entre los huesos, entre las coyunturas, entre los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y todas las cosas, dice, están desnudas delante de su presencia. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Los jóvenes pueden engañar a sus padres. Los esposos pueden engañar a las esposas. Las esposas pueden engañar a los esposos. Los hermanos de la iglesia pueden engañar al pastor. Los pastores pueden engañar por un tiempo a sus ovejas. Pero ante la poderosa palabra de Dios, todas las cosas están desnudas. Todas las cosas están expuestas. Y delante del ojo de Dios, nada se puede ocultar. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no ha de salir a luz. Tarde o temprano, las cosas salen a luz. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a nosotros a santificarnos, a volver a Él, a volver al Señor, a aferrarnos a esa palabra. Gloria a Dios. Entonces, nosotros si queremos un avivamiento en nuestras vidas, si queremos un avivamiento en la iglesia, nosotros debemos tener claro la importancia de la palabra de Dios. Y yo no me canso de hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios en general de la palabra. Así es. Estoy segura que si yo dijera algo aquí que no está en la palabra, muchos de ustedes dirían amén. ¡Santo! Pero nosotros tenemos que venir y abrazarnos a la palabra. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, dice Juan capítulo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Ama al Señor Jesús, ama la palabra viva de Dios. Y si la palabra es tan importante, entonces nosotros tenemos que entender cómo debe ser la presentación de la palabra de Dios. ¿Usted sabe que no es una cosa de hablar y hablar por hablar? Hay personas que a veces se paran y hablan por horas, pero no hablan la palabra. Hablan
su testimonio, su historia, un chiste por aquí por allá, lo que se le vino a la mente, pero no hablan la palabra. Entonces, es muy importante cómo la palabra de Dios es presentada. La palabra de Dios debe ser presentada por un maestro adecuado. Vamos a ver lo que dice en el versículo 1 otra vez. 8:1 dice, y dijeron a Esdras, el escriba. Esdras, a este hombre, llamaron a Esdras el escriba, lo llamaron a un cantor para que viniera a explicar la palabra. ¿Se fija? Llamaron a Esdras el escriba, una persona que estaba preparada en el conocimiento de las escrituras. Y este hombre, lo llamaron a él para que trajese el libro de la ley de Dios. Yo no sé si usted recuerda lo que dijo el pastor Delgado que vino en la campaña. Dijo, es importante que nosotros podamos entender, podamos descubrir cuál es nuestro llamado. Por ejemplo, yo ya entendí hace mucho tiempo que el Señor a mí no me llamó a cantar. Y por más que queridos no me quieren poner. Entonces uno tiene que entender cuál es el llamado que uno tiene en su vida, a qué Dios te llamó. Y Dios a cada uno de nosotros nos llamó con un propósito. Hay gente que tiene una cualidad innata para enseñar niños. Hay gente que abre su boca y enseña a niños y los niños quedan pero atentos y quieren recibir. Hay personas que tienen el llamado de Dios para la alabanza. Hay personas que tienen el llamado de Dios en el área de instrumentos musicales. Hay otros que tienen el llamado de Dios para enseñar. Hay otros que por donde van están hablando la palabra de Dios a diestra y a siniestra. Entonces nosotros tenemos que entender. Hay otros que tienen el llamado para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, enseñándoles. Tenemos que entender a qué nos llamó el Señor. Porque la palabra de Dios debe ser presentada como corresponde. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que su tiempo sea gastado por personas que solamente hablan y llenan un espacio. Llenan y llenan y llenan un espacio. Pero cuando usted sale, usted se siente vacío. Cuando usted recibe la palabra de Dios y usted come esa palabra de Dios y entra a su ser, usted sale y usted se siente gozoso, se siente lleno, siente esa alegría interior, quiere más. Amén. Veamos cómo era el corazón de Esdras. Acuérdense que lo llamaron a él. Esdras, ven a leernos la palabra. Esdras capítulo 7, versículo 10. Nosotros vamos a ver aquí algunas características de Esdras. Y no se me quede dormido. Porque el pueblo estuvo desde el alba hasta el mediodía y estuvieron atentos. Los ojos no se les estaban cerrando. No estaban bostezando, no. Ellos estaban atentos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Usted esté atento recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a cambiar su vida, va a cambiar su destino en la eternidad. Dice Nehemías capítulo 7, versículo 10. Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón. Esdras, el sacerdote Esdras, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él había preparado su corazón. Es decir, cuando tú vas a enseñar la palabra de Dios, los hermanos que están enseñando en las células y en diferentes lugares, tú tienes que preparar tu corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, vamos a desmenuzar, así como cuando la hermana Yolanda no está por ahí, pero cuando está haciendo cosas en la cocina empieza a desmenuzar un pollito así. Vamos a desmenuzar este versículo por unos momentos. Esdras preparó su corazón para inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Quiere decir indagar, averiguar, examinar cuidadosamente una cosa. Entonces Esdras estaba haciendo eso
de inquirir en la palabra de Dios. ¿Se fija usted? Gracias, hermana Jenny. Amén. Entonces, inquirir es preguntar, investigar, querer enterarse de los datos, de las informaciones respecto a un asunto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que querer hacer eso. Y eso requiere tiempo. El estudio de la palabra de Dios no es para gente perezosa, no es para flojos, no es para ociosos, no, porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. La palabra inquirir es sinónima de la palabra escudriñar. Y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras. Entonces, el inquirir, que fue lo que hizo Esdras, fue ir más a fondo, fue preguntar, fue tratar de entender lo que estaba hablando esa Escritura. ¿Se fijan ustedes los niños pequeños que le preguntan a uno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que a veces usted como que medio se cansa. No sé, a lo mejor usted es bien espiritual y no se cansa, pero bueno. La misma actitud es la que nosotros tenemos que tener respecto a las Escrituras. Tenemos que estar preguntando, ¿y esto? ¿Y por qué? Y acá, porque queremos conocer más de la palabra de Dios, queremos conocer más a Dios. Entonces Esdras inquirió. ¿Pero para qué? Para cumplirla. Ah, no, es que yo quiero entrar al instituto bíblico, hermana, porque yo quiero saber más, no más. Pero después en mi vida personal ando haciendo muchas cosas que no están de acuerdo a esa palabra que estoy recibiendo. Entonces estoy llevando condenación sobre mi vida. ¿Por qué? Porque el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces usted no trate de estudiar para ponerse cabezón de que usted sabe y rebatirle a la gente, sino que usted estudie para cumplirla. Amén. Ahora no me diga, ay no, yo no voy a estudiar porque como no la voy a cumplir. No, usted póngase bien con el Señor y estudie la palabra. Amén. Cumplir quiere decir que uno lleva a efecto algo, realiza algo, elabora algo, hasta que tiene una acción. Si hay algo que cambiar, si hay algo que enmendar, lo hacemos. Amén. ¿Y para qué hizo él eso? Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuántas veces usted a lo mejor ha pensado, yo quisiera que me pusieran los pastores adelante a predicar? Quizás algunos de ustedes lo han pensado. Y no es malo. Prepárese. Amén. Porque no queremos gente que solamente esté hablando ahí llenando un espacio. Queremos el alimento espiritual de la palabra de Dios. Para enseñar el concepto, enseñar quiere decir hacer una transmisión de conocimientos. Miren, yo valoro mucho a los hermanos que están estudiando en el Instituto Bíblico. Y me voy a tomar la libertad de mencionar a algunos de ellos. Han sido hermanos que se han esforzado, que han sido fieles, que desde que empezaron han querido seguir adelante. Entre ellos tengo al hermano Sergio, la hermana Angelita, la hermana Gloria y otros por allí que se han esforzado. Me preguntan, hay hermanos que me llaman y me preguntan, hermano esto otro, quiero saber porque ya no quiero hablar, me han dicho cosas que no están en la palabra, no quiero hablar lo que a mí se me ocurra. Entonces quieren aprender de la palabra de Dios. El enseñar quiere decir que uno transmite un conocimiento a otro, transmite valores, transmite ideas, muestra algo que la persona no sabía. Y usted sabe que así como los hermanos a lo mejor aprenden cuando yo enseño, yo también he aprendido de los hermanos. Cuando ellos han estado allí y hemos estado estudiando a veces el Apocalipsis o alguna parte, de repente alguien me dice, mira, hermana, lo que dice aquí. Y en ese momento a veces yo he tenido revelación de Dios de algún versículo bíblico. Y es maravilloso, uno siente alegría. Esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si va a haber un éxito en la presentación de la palabra de Dios, mucho depende del maestro
predica, del que enseña. No todo, ¿ok? Tampoco se me pase para el otro lado. No, mucho depende de la persona, de cómo la persona exponga la palabra de Dios. Cuando se predica o se enseña la palabra de Dios, el que enseña debe tener la capacidad para hacerlo. Santo dirían por allí. ¡Santo! Vamos a ver lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 6. Está hablando, si puedes ir al 5, por favor, vamos a partir del 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, el que enseña no tiene que ser una persona neófita. ¿Qué es lo que quiere decir neófito? Neófito quiere decir una persona nueva, una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. No puede ponerse a enseñar, porque ¿qué va a enseñar? Lo que se le venga a la mente va a enseñar, ¿verdad? La persona que va a enseñar la palabra de Dios tiene que ser una persona que se prepare para poder presentar, como dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad, la usa bien, la usa correctamente, no la usa fuera de contexto, no usa un versículo, ¿no es cierto?, para lograr manipular a la gente. No, la usa correctamente. Entonces no puede ser un neófito. Neófito es una palabra que quiere decir recién, neo, nuevo, y ófito es plantado, que va a producir algo. No puede ser alguien que está recién plantado, porque aparte de ser una persona que no va a tener mucho que dar, ¿no es cierto?, en cuanto a la palabra de Dios, aparte de eso, puede correr el riesgo de envanecerse y decir, oh, a mí me pusieron porque yo soy yo. Y cae en condenación. ¿Se fija? Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces el que enseña tiene una tremenda responsabilidad. Porque si yo enseño acá, por ejemplo, no adulteres, y después usted me encuentra a mí adulterando, aparte de la condenación que yo tengo, usted si está débil en la palabra y no anda siguiendo al Señor y la palabra del Señor, sino que me anda siguiendo a mí, usted se va a caer, usted se va a afectar, usted se va a desanimar. ¿Se fija? Entonces, dice la palabra del Señor, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, porque nosotros tenemos que practicar lo que predicamos. Si yo le digo, hermanos, lean la Biblia, es porque yo también la estoy leyendo. Si yo le digo a los estudiantes del Instituto Bíblico, yo quiero que ustedes lean la Biblia en un año, y ya sé que hay varios que ya la están leyendo por segunda vez y algunos quizás por tercera vez, completa, yo también la tengo que estar leyendo. Porque no le puedo estar hablando algo a usted que yo no esté haciendo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. El que enseña debe estar dispuesto a practicar lo que predica. Romanos capítulo 2, versículos 21 al 23. Romanos capítulo 2, versículos 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Se fija? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, nosotros tenemos que, el que va a enseñar, estar dispuesto a practicar lo que va a enseñar. ¿Amén? La predicación o la enseñanza debe venir de una motivación correcta.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y esto es lo que estamos viendo respecto a la gente que enseña, que predica, que lidera algo. De ahí vamos a ver respecto a los que oyen. Porque usted sabe que es como una moneda, tiene una cara y tiene otra cara. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Siguiente. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios tiene que venir de una motivación correcta. Hay mucha gente en este tiempo que, comillas, predica la palabra. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Será la fama? ¿Será el dinero? ¿Cuál es la motivación? Solo el Señor lo sabe. Pero en algunos casos llega a ser bien evidente. En algunos casos se le salen por los ojos y por las palabras las cosas a la gente. ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vimos que la presentación del mensaje de Dios depende mucho de la persona que la está presentando, del maestro. Pero ahora nos vamos a ir al otro lado. ¿Qué pasa con el auditorio? Es decir, ¿qué pasa con ustedes? Diga amén. ¡Santo! En este pasaje que estamos estudiando de Nehemías capítulo 8, nosotros podemos ver 3 actitudes del pueblo. Versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y aquí está la clave: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Están los oídos de ustedes ahorita mismo atentos a la palabra que se está enseñando? Muchísimos años atrás, me recuerdo, yo me congregaba en una iglesia Asamblea de Dios en Chile, tendría unos 17 años quizás, y me recuerdo que el pastor me dijo, me encontró por ahí un día en la calle y me dijo: ¿no te vi el domingo? Y yo le dije: sí, pastor, estuve allí. Es más, usted predicó de esto, en el capítulo tanto, versículo tanto, y me quedé mirando. Ok. Me pregunto si saliera aquí y me pusiera ahí en la puerta y le preguntara de qué libro de la Biblia hablamos, de qué capítulo hablamos, si usted sería capaz de decirme de lo que se habló. Entonces, el auditorio, el público también tiene que ser personas que estén atentos, amén. Ellos estuvieron atentos. Atento es poner oído, prestar atención. No es estar distraído ahí con el bebé, con el niñito, con el hermano que está pasando para allá, con el teléfono celular. No, es estar atento. Y lo hicieron como un solo hombre en unidad. Ahora, si usted se fija, ellos estuvieron atentos desde la mañana hasta la tarde prácticamente. A nosotros nos cuesta estar atentos 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde entró la televisión, donde entró la tecnología, como decía la pastora el otro día y me reía. Se despiertan en la mañana, decía la pastora, y están con así, todavía ni terminan de abrir los ojos y están agarrando el celular para ver si han recibido algún mensaje o qué es lo que puso el otro en el Facebook. Entonces, como estamos a veces tan distraídos con otras cosas, nos cuesta poner atención. Pero si queremos realmente crecer en el Señor, si queremos realmente tener un avivamiento genuino en nuestras vidas y en la iglesia, necesitamos poner atención a la palabra de Dios. Amén. ¿Tenemos nosotros esa misma actitud que tenía esta gente para recibir la palabra de Dios? ¿Sabe usted qué es lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 5 y 6? Vamos a ver a los samaritanos que recibieron la palabra de Dios por parte de Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y ustedes los que están en el Instituto Bíblico ya en su mente se imaginan en qué lugar está Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
la gente unánime escuchaba y escuchaba atentamente. ¿Amén? Vamos a ver lo que dice Lucas 10:39. Tenemos el ejemplo de dos hermanas, había una que se llamaba Marta y otra que se llamaba María. Y el Señor vino un día a su casa y vamos a ver lo que pasó. Esta tenía una hermana que se llamaba María, ¿cuál? Marta, ¿no es cierto? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y yo no sé si usted se recuerda de este pasaje, pero cuando el Señor vino a visitarlo, Marta estaba afanada, tratando de tener todas las cosas listas, así como cuando a nosotros nos va a visitar alguien y nos avisa, empezamos a limpiar aquí, a sacar acá, bañamos al perrito, le ponemos perfume, ordenamos esto y lo otro para que cuando la persona venga, encuentre bonito. Así es. Y María estaba ahí a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y viene todavía Marta y le dice, Señor, no te molesta, mira que mi hermana no me ayuda. Mi hermana no está tanto en este activismo de hacer tantas cosas. Yo nomás estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro, estoy haciendo esto otro, Y ella no hace nada. Y el Señor le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, porque al escuchar la palabra de Dios con atención y recibirla en nuestro corazón, nadie la puede quitar. ¡Aleluya! ¿Llegas a las reuniones con hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿O llegas a ver a alguien? Tenemos que estar atentos. Tenemos que ser, no sé por qué hay tantas risas, tenemos que ser reverentes a la palabra de Dios. Isaías capítulo 62, versículos 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. El Señor que creó todas las cosas, que a veces nuestra mente ni siquiera alcanza a entender, las galaxias, ni los nombres de los planetas no sabemos. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, este es el versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Versículo 2, por favor. Y que tiembla a mi palabra. ¿Se fija usted? El Señor que creó todas las cosas, habidas y por haber, Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que entiende su necesidad de Él. Cuando dice en Mateo en las bienaventuranzas, bienaventurado el que es pobre de espíritu, no está diciendo que es una persona pobre en el sentido físico de que no tiene nada, sino que está diciendo aquel que entiende, que reconoce su necesidad de Dios. Bienaventurados, felices son aquellos, porque ellos van a recibir las cosas que necesitan, ellos van a ser saciados, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Y dice que esta gente que estaba oyendo del pueblo, vamos a ver Nehemías 8:6, ¿qué pasó con ellos? Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Todo el pueblo estuvo atento cuando Esdras bendijo a Dios, todo el pueblo estuvo en acuerdo con él, y dijo, así sea, así es. Gloria a Dios. Y alzando sus manos, amén, 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 sí, amén. Alzando sus manos, luego se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando escucharon la palabra de Dios, ellos le dijeron amén, levantaron sus manos y dice que se inclinaron rostro en tierra.
dice eso la palabra de Dios, está diciendo que su frente la llegaron a poner en el suelo porque se estaban humillando a la presencia de Dios. Por eso que dice el Señor que Él va a mirar al pobre y humilde de espíritu que tiembla a su palabra. Cuando la palabra de Dios es presentada, hermanos, no es un chiste. La palabra de Dios es una palabra santa. Es la verdad de Dios. Es el mismo Señor Jesucristo encarnado. Gloria a Dios. Y hay gente que se burla de la palabra. Hay gente que no cree en la palabra. Hay gente que se burla del rapto. Hay predicadores que se burlan del rapto de la iglesia. Pero el Señor mira a aquel que tiembla a su palabra. Aleluya. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, debemos recibirla con esa misma actitud, con ese mismo deseo, con esa misma reverencia, atentos y reverentes. Debemos dedicarle tiempo. Usted sabe que para leer la palabra de Dios en un año uno requiere tiempo, y ¿sabe usted que no requiere tanto tiempo? Requiere más o menos 15 minutos por día. Pongámosle que usted lea más lento 20 minutos, dejémoslo en 20 minutos. Si usted lee 20 minutos al día, y usted va leyendo 3 a 4 capítulos diarios, usted en un año terminó la Biblia. Sin embargo, cuando yo voy a diferentes partes y pregunto a la gente, son contadas las personas que han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis una vez en su vida. A veces ni siquiera los que predican. Pero el Señor dijo escudriñad las Escrituras. Y no solamente escudriñarla, hay una parte importante que es la lectura de la palabra. Yo les decía que no es tanto contar cosas de uno, sino que es hablar la palabra. Dicen que había un predicador llamado, si no me equivoco, Jonathan Edwards, que traía sus sermones así escritos y se ponía ahí y empezaba. El libro de Nehemías es uno de los libros históricos de la Biblia. Nehemías 1:3 dice esto y esto otro. Fue terminado pues el muro el 25. Y leyendo la palabra vino un gran avivamiento a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque no era la persona en sí, sino que era la palabra de Dios que él estaba llevando a cabo. Entonces, si queremos un cambio en nuestras vidas, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios. Aleluya. Debemos dedicarle tiempo. Ellos estuvieron desde el alba hasta el mediodía. Se calcula que ellos estuvieron parados, recibiendo la palabra de Dios, hombres, mujeres y todo lo que podían entender, unas 6 horas. Y yo no he llegado tanto a predicar tanto, a veces predico 1 hora y 15 minutos, 7 minutos por allí. Pero estuvieron 6 horas escuchando la palabra de Dios y nadie estaba ahí durmiéndose, porque estaban atentos, porque anhelaban, porque tenían reverencia. ¿Cuántas horas nosotros dedicamos al día para la palabra de Dios? ¿O solamente viene usted y recibe el miércoles, el domingo y el día en la célula lo que le dan? Y usted no se alimenta. Y está flaquito espiritualmente, pero físicamente a veces está gordito. Entonces debemos amar y anhelar la palabra de Dios y dedicarle tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir morar? Morar es habitar. Que la palabra de Cristo viva, more, se venga a tu casa, a tu corazón, que tu corazón sea la casa de la palabra de Dios, venga y se meta allí. Eso es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, vamos a poder enseñar y vamos a poder exhortarnos unos a otros con la sabiduría que da la palabra de Dios. No con lo que a nosotros se nos ocurre. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos estar ocupados en la lectura de la palabra de Dios. Éxodo 24:7 dice, mire lo que hizo Moisés. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Leyó. ¿Se fija? Leyó
a oídos de todo el pueblo. La lectura de la palabra de Dios es importante. Josué capítulo 8, versículos 34 y 35 dice: Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Josías, que condujo al pueblo a regresar al Señor. Josías en 2 de Crónicas 34:30 dice: y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Siempre que la palabra de Dios se lee, el pueblo puede llegar a un verdadero y genuino avivamiento. Amén. Y luego estábamos en Nehemías 8:8, que es el capítulo que estamos estudiando. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios hay que leerla claramente y ponerle el sentido. Por ejemplo, hay gente que dice: el dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, la palabra de Dios no dice eso. Dice que el amor al dinero, esa es la raíz de todos los males. Por eso es que es importante que nosotros podamos ponerle el sentido y es importante que podamos leer claramente. Porque si no leemos claramente, vamos a estar en un error y podemos estar desviándonos de lo que la palabra realmente dice. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje apropiado es el mensaje de la palabra de Dios siempre. Un corazón atento es el corazón que el Señor está buscando. Corazones atentos y reverentes. Es tiempo de que nosotros volvamos a la palabra de Dios. Yo a veces cuando estoy con los hermanos en el instituto y hago leer a ellos, si ellos se equivocan, yo no les digo: hermano, se equivocó. Les digo: ¿pueden leer otra vez? Y a veces me vuelven a leer con el mismo error. Y a veces les digo: ¿pueden leer otra vez? Y a veces como a la tercera o cuarta vez la persona recién se da cuenta y lee correctamente. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Los sacerdotes antiguos, ¿saben lo que hacían? Para escribir la palabra, para escribir el nombre de Dios, se bañaban completamente. Cada vez que escribían Dios, imagínense que yo tengo como 7 páginas y tengo varias veces la palabra Dios y Señor aquí. Cada vez que le escribían ellos se bañaban completos porque habían entendido la santidad de Dios. Así que nosotros tenemos que entender la palabra. La palabra de Dios, una vez que se recibe en el corazón, produce gozo. Mire, ellos se pusieron tristes en un momento. ¿Se fijó cuando leímos? Se pusieron tristes y estaban llorando. Pero les dijeron los sacerdotes y los levitas: no se entristezcan más, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una vez que la palabra de Dios se recibe en el corazón, hermano, va a producir gozo. Porque aunque tú estés en pecado y la palabra de Dios te confronta, porque el Señor no anda tapándote el pecado, ¿no es cierto? Te va a confrontar y tú te arrepientes delante del Señor y lloras, tú te vas a levantar y vas a sentirte libre y vas a tomar la decisión de cambiar y vas a salir gozoso, porque el gozo del Señor, la palabra de Dios produce gozo. ¡Aleluya! Vamos a ver, y con esto ya voy a ir terminando, Lucas 19:6, cuando Zaqueo recibió al Señor, el Señor es la palabra, miren lo que pasó. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo recibió la palabra? Gozoso. Los samaritanos, Hechos 8:8. ¿Se acuerdan que leímos recién cuando Felipe predicó ahí la palabra y todo? Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque habían recibido la palabra del Señor. Si nosotros queremos tener ese gozo del Señor, queremos que nuestras vidas cambien, nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Para los que ya han terminado la escuela de líderes, quiero informarles que el día lunes 8 vamos a comenzar las clases de este semestre del Instituto Bíblico. La palabra de Dios nos tiene que llevar a producir una acción. Queremos el querer tener más y más de Dios. Usted sabe que yo tengo un montón de Biblias en mi casa y estudio diferentes
diferentes versiones de la Biblia y diferentes cosas allí. Estaba tan contenta el otro día que me regalaron una Biblia, Pastor Giovanni, de 105 años atrás. Y ahí la tengo, que está casi deshaciéndose, así que mi esposo me dijo, póngala en alguna cosa. Yo le dije, no vamos a empezar a adorar aquí la Biblia. Pero me dijo, póngala en una cosa, porque ya cuando la pasamos de una mano a otra ya se le iban cayendo unos pedacitos. Pero está de 105 años atrás. Y yo me sentía gozosa. Ya se la voy a poner ahí en una exposición bíblica para que usted la vea. Pero no la voy a dejar que la toque. Entonces tenemos que amar la palabra de Dios. Pónganse en pie.